¿Qué es lo que estás haciendo? Pues nada, aquí preparando el informe para pasárselo al profesor y que vea que soy capaz de superar a la soberbia en Hebel. Bueno, pues mientras hace el informe, os vamos a contar qué nos ha parecido The Others. Hola, discípulos. Hola. Bueno, pues vamos a dar nuestras impresiones sobre The Others. The Others. The Others. Venga, Penélope, empieza. Empiezo. Bueno, pues vamos a empezar hablando, como siempre, de la calidad de los componentes. Yo estoy entusiasmada para variar. Las miniaturas de los monstruos, por ejemplo, me parecen brutales. La de los avatares, ¿no? Sacar la grande. Sí, la de los avatares, no, incluso las de los... no me salen, no los acólitos, que no están mal. Las abominaciones y del... ¡Qué mal voy! Tienes acólitos, abominaciones, y controlador. El controlador. Me parece muy buena la calidad de las figuras. La de los personajes no digo que tampoco, pero ver al avatar ya dices... Sí, es real. Le ves sobre el tablero y dices, madre de Dios. Ya solo por su presencia, ya dices, madre mía, y el detalle y todo. Está genial. Las cartas y piezas de tablero, los, digamos, cartones que traen cada uno de los pecados y todo lo que conlleva. Están muy bien también los personajes, ¿verdad? Sí, las tarjetas de los personajes son de cartón grueso, de cartón troquelado, son muy gruesas, muy bien. Sí. Y además está muy bien pensada porque todos los componentes que hay que poner encima entran a la perfección. Sí, tienes que poner ahí. Bueno, eso es un detalle que el marcador de corrupción y el de las heridas no son tokens de cartón, sino que son unos tentáculos de plastiquito para la corrupción, y las heridas son unos corazoncitos con unas piedras. Que queda mucho, pues necesario no era, pero oye, mola mucho y queda muy bien. Está genial, está muy bien, sí. La calidad está muy bien, muy bien. ¿Las ilustraciones? Yo ahí tengo un problema con las losetas de la ciudad. Y que no, que están bien, pero no me cuadra con la temática. ¿Sabes? Tú ves la ciudad, es como muy iluminada, muy... ¿Sabes? Dices, a ver, está aquí todo corrompido, bueno, aquí en este caso puede ser por la soberbia o por la pereza y tal, no sé, me imaginaba un ambiente más... Un poco caos. Sí, o como más oscuro, más tétrico y tal, y de repente la ciudad es como muy iluminadita, las calles, ¿no? Y tal. Es una cuestión estética, tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, me lo esperaba un poco más oscuro, más así, no sé. De hecho, yo... Más así... Yo no lo había echado en falta hasta que no lo dijo Ismael. Oye, pues esto está muy limpio y tal. Sí. Sí, no sé. Bueno, si no, lo ensuciamos un poco. Dejamos unos cadáveres por ahí, ya está. Y tampoco... sí, luego en cuanto a calidad, pues está muy bien. Sí, no hay ningún componente. Sí, cierto, hay uno. Aquí le podemos poner de los héroes, ¿cómo se llama? ¿Rocco era? Rocco, el azul, sí. Sí, el azul, Rocco, el tirador que tiene así como la escopeta esa que lleva, o escopeta de arma que le lleva aquí. Es lo que va a decir. Sí, es que lo que viene siendo en el dibujo de la tarjeta queda muy guay, pero la miniatura es como muy forzado, ¿sabes? Tú ves la miniatura y dices, es como si estuviera así, ¿cómo vas a ir con el arma así? Y además la miniatura se ha quedado como... Sí, un poco tipo Michael Jackson. Sí, un poco así como inclinada y no parece que sea que está doblada, sino... queda como muy raro, esa postura de ese personaje en la miniatura es como muy forzada, muy antinatural, ¿sabes? Las otras, pues guay, bien, sus poses y tal, y bien, te lo crees, pero esa es como muy... Dices, ¿este tío qué le pasa? Y lo vas a sacar al tablero y dices que no, pues es que se va a caer solo, se le va a matar. Sí, esa miniatura, no sé si será a lo mejor un defecto del ejemplar que tenemos nosotros, o que no, en general... porque en el dibujo de la caja, por ejemplo, que viene en la pantalla... Sí, pero aquí no parece que esté inclinada. Sí, pero sí aparece así. Sí, pero la postura de la pistola es como un poco rara, sí, le ha quedado un poco raro. Y que tampoco es que sean problemas ni nada por el estilo, pero bueno. Son que somos tiquismiquis. Y que pueden pegar en algún lado. Sí. Vale, ¿la preparación, Ismael? Cuéntanos. Bueno, pues lleva un tiempecillo la preparación, porque hay que elegir el escenario que quieres jugar. En función del escenario que quieres jugar, tienes que elegir sacar las losetas de la ciudad. Además, tienes que elegir entre dos mapas de la ciudad para ver cuál quieres montar. Y luego, dependiendo del escenario, qué tokens hay que poner y qué no, porque en algunos habrá tokens de exploración o no sé qué y tal. Entonces,
lleva un tiempecillo porque además tienes que elegir varias cosas, es decir, Sí. tienes que elegir el pecado, bueno, tienes que elegir los bandos, ¿no? Quién quieres que vaya en cada bando, pero bueno, eso no se, vamos, no se debe tardar mucho. Luego tienes que elegir la aventura, que ahí sí que puedes tardar y tal, y dices, bueno, quiero jugar esta otra. Una vez que eliges la aventura, ¿qué mapa de ciudad jugamos? Y después Sí. que has elegido el mapa de ciudad, bueno, y el pecado con el que queremos jugar, y los Jugadores iniciales. jugadores iniciales, que van los a ir. acólitos. Los acólitos. Entonces lleva un tiempo porque tienes que decidir mucho, o sea, lo tengas súper claro, que digas quiero jugar al escenario tal con el pecado tal y los acólitos tal, pues entonces vas mucho más del tirón, pero si te lo estás pensando porque tienes dudas y tal, aquí bueno, como solo vienen 2 pecados, pues tampoco puedes dudar mucho. Sí, pero si te compras más, pues... Nosotros en la primera que jugamos tardamos más porque claro, era la primera y no te sitúas muy bien, no sabes muy bien qué elegir. Aunque que conste que lo de elegir nos parece bien porque cambia totalmente, claro. Un escenario lo cambia totalmente y eso está muy bien. Sin embargo, en la que grabamos, como ya era la segunda, ya teníamos claro qué necesitábamos, aún así tuvimos que improvisar en un momento dado de la grabación. Sí, nos dejamos pero ya, más o menos sí. Lo del plus internado, ¿no? Sí, sí. Lo dejamos guardados en la caja y nos salió la carta de intentar, hay que sacarlo. Pero bueno, que... Yo creo que con el tiempo te es más fácil porque ya conoces más los escenarios y los pecados, los acólitos y te da más juego. O al menos eso parece. Sí, y luego la parte del héroe tienes que elegir con qué agentes quieres empezar la partida. Entonces, bueno, pues ahí tú tienes que pensar un poco. Sí, aunque la primera partida haces el ridículo, aunque llevas todos sin saber. Claro, hombre, por supuesto. Y luego la segunda ya la primera yo creo que siempre va a palmar el de los agentes. Bueno, no lo sé. Sí, porque no, a lo mejor si tengas... jugamos varias partidas, esto va... Pero si visteis la partida... Claro. Sí, estuvo muy ajustada, estuvo muy ajustada, pero está muy bien porque es que en la primera partida no sabíamos y fue un poco paliza para los agentes, digamos. Sí, pero ya digo porque... Para los héroes. Porque vamos a jugar y pues cogí 3. Claro, y luego pues va a ser que no cogí, yo escogí muy bien y tal, y también, bueno, un poco, como tiene azar, pues tienes que tener un poquito más de suerte o de menos, ¿no? Pero bueno. Sí, pero muy bien. Sí, no, bien. Y luego bien, ya, bien. por eso, luego vas conociendo un poco más, ¿no? Sí, bueno, como todo el juego. Pero bueno, la preparación es relativamente larga, pero no se hace tediosa, o al menos a mí no se me hace tediosa. Porque como todo estás eligiendo para hacer más cosas, una cosa va detrás de la otra, la verdad es que no se hace... Ya digo, y eso en el caso de que tengas que, sobre todo pues las primeras veces, que sí, vamos a jugar otro escenario distinto al que te proponen de la batalla de Heaven. Pues hombre, si quieres eliges al azar y después este mismo, o ya te los lees, sabes de qué va cada uno y tal, entonces pues vas a tardar más, pero bueno, una vez que te sepas todos los escenarios más o menos de qué van, no, sí, bueno, pues ya es, pues me gusta este otro, y juegas así. Sí. Bueno, ¿y la experiencia de juego? La experiencia de juego, bueno, yo he jugado solo todavía como pecado. Y sí, porque era muy soberbia. Esto es así. No he sido perezosa, pero sí soberbia 2 veces. Y la verdad es que sí me ha gustado. Me gusta mucho tener que estar pensando, intentar fastidiar lo que puedas al otro jugador, porque tienes que ganar, tienes que corromperle como sea. Y eso me ha gustado mucho, bastante. Las cartas y las opciones que te da, en este caso el pecado, la soberbia, que es el que he manejado, son muy buenas y tienes que saber muy bien cuándo jugar qué, pero te dan muchas opciones. A mí me ha gustado mucho, la verdad, ser pecado. Ser pecado, me ha gustado. ¿Quién lo iba a decir? Sí, también es muy asimétrico, es tan asimétrico que es que el jugador del pecado no tiene ni turno. No. Como tal, entonces es muy asimétrico, es muy distinto un lado que el otro. El pecado tiene que, sí, fastidiar, por no usar otra palabra, tiene que fastidiar al otro con las cartitas y demás. Y luego lo de la reacción, que reacciona ahí al héroe y tal, está muy bien, son mecánicas muy distintas a lo habitual quizás. Sí, Es muy asimétrico, muy asimétrico, o sea, incluso más que cualquier otro juego de estos que hay un jugador que controla las fuerzas del mal, yo que sé, pues tú tienes ahí tu turno y harás tus cosas, aunque bueno, puedes jugar las cartitas, que eso sí es parecido, ¿no? Jugar las cartas. Sí. Pero claro,
no puedes planificar mucho como agente, pues ¿va a reaccionar o no va a reaccionar? No, o me va a sacar una carta. Bueno, pero eso pues, lo tienes que asumir y tal, pero lo otro es más, hago esto, ¿va a reaccionar o no va a reaccionar? ¿Sabes? Es un poco así y tal. Es muy táctico luego, ¿verdad? Tienes que estar estrujándote bastante las meninges para intentar conseguir los objetivos. Bueno, el objetivo del pecado es matar a tantos agentes, ¿no? De tal manera que porque si elimina a un agente, automáticamente aparece el siguiente en escena. De tal manera que el número de agentes sobre el tablero siempre se mantiene. En el momento que el pecado consigue eliminar a un agente y ya no tienes agentes en la reserva, pues ya no hay más que coger. Que son 7. Gana. Entonces gana. Y los agentes de Fate, pues depende del escenario, tienen que ir resolviendo las misiones y en algunos casos tendrán que hacer unas cosas y en otras tendrán que hacer otros. Luego, cosa molona es que depende un poco o sea, tienen como una característica en función del pecado que coges. De la soberbia, si estás solo, lo pagas. O sea, los agentes lo suelen pagar. Que está bien, eso es un poquito así bastante temático, es un plan de si eres un poco soberbio, pues lo vas a pagar mejor juntos que separados. Y los acólitos que eliges también llevan una característica y eso también puede jugar a tu favor. Sí. Porque yo, por ejemplo, que llevaba los médicos una vez por ronda te deja, cuando vas a comenzar un combate, te deja aparecer a un médico que esté muerto. Entonces, si no tienes ninguno en la reserva, pues no puedes ejecutarlo. Ismael se lo aprendió y no me mataba ningún médico. No. Porque en la primera partida me los mataba y los hacía aparecer otra vez cuando iba a luchar. Entonces se lo aprendió y no había forma, pero... O sea, uno así porque no me quedaba otra. Pero sí, uno que no te quedó más. Pero bueno, que está bastante bien, porque también te dan una característica más que se puede usar en un momento dado. Sí, además, dependiendo pues el acólito, la configuración de las fuerzas del mal te hace cambiar te va a cambiar un poco dentro del mismo escenario, te va a cambiar un poco cómo vas a tener que enfrentarte y demás. Y lo de los médicos, que además cuando venían, lo más fastidioso era que no podías curarte ese turno. Sí, claro. Entonces era como, ¿sabes? Porque aparecían y aparte de que te daban más dados de ataque y demás, también tenían la característica de que el jugador quedaba marcado y en el siguiente turno no podía curarse. Sí, no podía recuperar. Entonces si tenías pensado, o sea, entonces yo no me gustaba, yo no voy a matar médicos porque si quieres recuperar o puedes coger una carta aquí porque te da algo y tal y te puedes recuperar y no puedes. Entonces sí, decidí no matar a muchos médicos. Maté uno y de hecho lo pagué, porque luego lo metió y me puso ahí, no puedes curarte. No puedes curarte. Iba a comentar otra cosa, pero se me ha ido. No sé. Lo de los dados. Bueno, o hemos jugado mal, que yo creo que no. Porque lo hemos leído y releído y no lo hemos encontrado. Sí, ya más hemos preguntado también algunas cosas ahí en el foro de pues teníamos dudas y lo hicimos todo bien y luego ya hemos grabado la partida. O sea que en principio, algún error habremos cometido seguro. Porque va con nosotros. Pero así en grandes rasgos yo creo que no. Y claro, el problema es que las propias reglas no te obligan, ¿no? Pero en el caso del pecado es mucho más rentable pues juntar fuerzas, juntar abominaciones y demás, juntarlos. Y en el caso de los héroes, o sea, de los agentes, también te es más rentable si puedes estar juntos a la hora de combatir y demás, porque te da dados extras y entonces es más posible, es más factible que tengas éxito y tal. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que quitando las primeras turnos y demás, en cuanto ya has cogido un par de cartitas de mejora, el otro ha reaccionado un par de veces, ya has juntado 2 abominaciones que vas a tirar, que lo veréis en la partida, tú que tiras 9 dados y no tienes dados suficientes. Tuvimos que coger papel. Claro, entonces no les digo, o no, y además hemos vuelto a mirar que o sea, a lo mejor eso nos ha pasado, pero a veces es que hay un número límite, no puedes tirar más de 7 dados aunque juntes ahí a todo el mundo. No lo hemos encontrado. Pero no lo hemos visto y tal, entonces, pues hombre, viene un poco... Pues digo, te puede pasar una vez, pero al menos con el primer escenario es que en cuanto pasas un par de turnos de los héroes, que ya han cogido una cosita por aquí, que tiran un dado especial y tal, si el pecado ha reaccionado, ha movido y ha metido una figura donde ya había otra,
y se te juntan ahí y al final dices, pues tiro 3 de este, más uno porque estás solo, más uno porque tengo el pentáculo y ya tiras 9 o 10 y el otro igual, pues tengo 4 dados, cojo uno porque está no sé qué, tengo el arma de no sé qué y al final te quedas escaso de dados. Es que yo en mi caso, pues sí, ya solo con que estuviera la abominación y el controlador, ya tenía los 7 dados. Claro. Entonces, con que tuviera un médico o algo más, o pentáculos, que te dan un dado más, ya necesitaba más dados. Sí, entonces... Que de hecho bromeamos en la partida sobre ¿venderán más dados? No lo voy a mirar porque es que no es... Porque puede haber otros juegos que los dados te pueden venir un poquito justos y necesitas uno más. Dices, ahora, por uno más tampoco... No. Pero claro, es que aquí, ya, si veis la partida lo veréis, estaba aquí y por el Penélope apuntando, ¡llevo 7 impactos, 8 de corrupción! ¿Tú cuántos impactos? Que a lo mejor tienes que retirar 5 dados. Es que tenía que tirar 15. Tenía que tirar 15 dados porque tenía el avatar que ya me daba 7 y tenía a un acólito y al médico que me daban otros 5, 2 pentáculos y luego tenía a uno de los del club de los... Sí, el club infernal. Entonces, ese tenía otros 4. Entonces, no me daba. Claro, entonces, ¿sabes? Dice, no es que te falte un dadito y tal, que dice, bueno, pues relanzo uno y ya está, y no pasa nada. Pero claro, cuando se te juntan ahí, digo, o sea, a mitad de partida más tardar, vas a necesitar ahí, me quedo sin dados. Si tirar uno da igual, porque te acuerdas, bueno, pues tenía un no sé qué, lo tiro y ya está. Pero que si no, hay que sacar hoja de papel, entonces vamos a mirar, si tenía un paquete de dados, porque estar apuntando es un poco... Sí. Además, ralentiza el combate, cuando realmente el combate es muy sencillo porque es confrontar los dados. Claro, entonces, pero cuando los teníamos todos, si lo veis al principio, empezamos, este se anula con este con este y es con muy este, rápido. Vale, venga. Pero claro, además como los agentes tienen el símbolo este de Fate, que pueden elegir lo que quieran y luego relanzar, claro, si el otro no ha tirado todos los dados, tienes que decir, bueno, acaba tú de retirar todos tus dados para poder elegir yo qué es lo que quiero hacer. Sí. Entonces sí que es verdad que tener que estar apuntándolo, pues te hace el combate, te lo ralentiza un poco cuando realmente la propia mecánica es muy sencilla, porque al final es comparar los dados, tienes que estar ahí, pues hombre, no sé, tenían que, vamos, digo yo que lo saben que hacía falta más dados, o hemos jugado mal, insisto, lo mismo nos hemos pasado de dados. Si alguien lo sabe, que nos lo diga. Pero bueno, esa es una peguilla que sí que se le puede poner, porque al final te acaba ralentizando el combate y tienes que estar ahí esperando, ¿sabes? Ya se acaba de tirar los 15 dados, ya se acaba. Ahora el otro tiene que esperar a que yo elija y relance mis dados, que los apunte, ya lo tenemos todo apuntado, venga, a ver, y contamos. Sí. Te ralentiza, a lo mejor en exceso, esa parte del combate y te saca un poco de la aventura que estabas ahí con el agobio de si voy a matar, me van a matar y tal. Sí, porque era el final, el que estamos contando era el final. Claro, ya cuando llegas al final, en el escenario, que hay que matar al bicharraco este. Y encima te hago relanzarlos todos. Encima pero por el amor de Dios. Era maldad, yo lo reconozco. Quiero reconocerlo delante de todos. Fui mala porque esperé a que hiciera todas las cuentas. Claro, ¿sabes? Y yo internamente me estaba riendo porque estaba pensando, cuenta. Que me vas a ganar, pero te voy a hacer sufrir. Claro, digo, pero no me hagas contarlo todo. Pero soy soberbia. Ya, yo sí. Me tematizo enseguida. Ya, en el momento si fuera pereza... No. Si fuera pereza hubiera dicho, paso. Pero no, era soberbia. No, si la veo, cuando a jugar de pereza la veo tirando. Tengo que tirar 15 dados y de uno en uno, ¿sabes? Oye, pues es una idea. Sí, no, yo ahí no la veo, porque en el momento que ya viste que hacía no sé cuántos años eran suficientes, pues dice, mira, no sigas tirando porque vamos a tener que relanzar. No. Y en vez de ir, cuando ya hemos contado 30 dados, vamos a tirar otra vez. Y te mato. Se le ve la cara, ¿verdad? Sí, eso me tiene que ver en la cara fijo de... Pero, ¿por qué me haces contar 20 dados, por favor? Porque luego me hizo perder. Bueno, no sé si me salen más impactos en la segunda, yo creo que me salen más o menos lo mismo. En la segunda tirada, 8, 9... Yo creo que sí, más o menos. A mí sí me mismo, salieron más, por lo menos. Pero no me sirvieron. Y ya está. Sí, yo creo que ya está. Que nos ha gustado mucho. Vamos a jugar bastante a este juego. Sí, la verdad es que si quieres, dices, la única pega es eso de tener que tirar tantos dados, que no tengas los dados. Pero quitando eso, te ralentiza el ahí. juego en sí, es a lo que vamos. Sí. Nos ha gustado, ya compraremos dados. Sí, no sacar dados, que tenemos que comprar. Una pega. Pero esto yo creo que es bastante común en los juegos de Cool Minions, que se supone que juegos temáticos, ¿no? Pero luego les falta un poco de temática.
cuando estás jugando. Es decir, cualquier otro juego te coges, por ejemplo, las cartas tuyas de pecado, pues tienen ahí un título y lo que pasa. Pero, ambientación. Claro, un poco más de ambientación ahí sí que parece que les suele faltar. Claro, que dices temática y me pierdo. Sí, la temática luego, o sea, dices tu temática tal, pero luego cuando estás jugando, porque bueno, en el manual viene ahí al principio un relato enorme y tal, pero cuando estás jugando, pues sí que falta un poco a lo mejor de, pues por ejemplo, esto de por volver al mismo de tienes que relanzar los dados, que no recuerdo cómo se llamaba. Pues hombre, una frasecita ahí de, ¿sabes? Lo que has vivido es un espejismo provocado por la corrupción o algo así, ¿no? Entonces tienes la justificación de que tienes que tirar los dados y tal. Ahí es verdad que le suele pasar a casi que es Zombicide. Pues sí, muchos zombies y tal, pero luego no tienes ahí que durante la partida te vaya metiendo tal, cuando hay otros juegos que sí que constantemente... No es tan inmersivo, sí. Sí, eso es. Muy gracias, porque no me salía... No te preocupes. Es que no es que sea tampoco excesivamente malo, porque el juego la verdad es que es muy divertido. Bueno, os tiene que gustar que sea... de estos así, uno contra varios o contra otro, que es muy asimétrico y hay que tener el cuerpo preparado porque el del pecado lo que tiene que hacer es fastidiarte. Sí. Y fastidia bastante, porque fastidia. Si tú tienes... Se puede romper una relación con este juego, que no sepáis. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, cuando le hice relanzar los dados. Pero no fue por el hecho de relanzar los dados, sino porque me habías hecho contar los 50 dados, ¿sabes? Digo, coche, ya sabías que te mataba. Ya bueno, pues... vale. Vamos a dejarlo ahí. No, hombre, sí, tienes que tener el cuerpo, la mentalidad. Cuando juegas en la parte de los héroes, sí que tienes que intentar, vamos, a mí yo sí me mentalizo un poco de... te va a hacer fastidias. Sí. Porque se trata de eso, entonces, claro fastidia bastante. Claro, tiene que fastidiar. Claro, tú tienes ahí una idea de lo que vas a hacer y de repente te reaccionas y te dices... Claro, pues te rompe el plan, pero claro, es que esa es la mecánica que tiene, porque él no tiene turno, entonces es... ir fastidiándote constantemente. Hay que pensar que al final es un pecado. Y el pecado no es nada bueno, y el pecado es continuo, no es que venga y se vaya, sino que es... Yo me lo imagino que está en la cabeza del personaje, digamos, y por ejemplo, pasó en la partida que murieron por corrupción. No por heridas, sino porque la corrupción llega al límite y ya se le provoca heridas. Entonces yo me imagino a los personajes que están ya tan corruptos que empiezan como a transformarse, y eso es lo que físicamente les hace daño, ¿no? Sí. Que les veo como que se convierten en las abominaciones que yo llevo. Entonces les empiezan a salir tentáculos y demás, y a mí me parece muy bueno que cuando superan una corrupción, porque es como que el cuerpo ya no puede más, y es como que ellos siempre tienen presente que están ahí tentándoles y que están sí, tienes que utilizar... dejándose llevar al lado oscuro. Sí, yo no la gestiono muy bien, yo creo que eso de la corrupción yo no lo gestiono muy bien. Yo creo que no, porque bueno, enseguida se me llenaban y tal, pero bueno. Pero yo creo que hay que ir aprendiendo. Salvo que tengas el objetivo muy claro, como al final cuando fui con el del lobo y tal, que de hecho quería que me corrompiera para, digo, luego, ¿sabes? Tener más cosas. Claro, yo ya lo daba por muerto, digo, voy a por todas, digo, lo consigo ahora o pierdo la partida, entonces vamos a por todas y quiero llegar con bastante corrupción, de hecho iba por los iconos de corrupción pasando, digo, luego ya sumo yo y entonces ya tiro 25 dados y a ver si consigo matarlo, porque no había otra, es que otra no... Es chungo, el primer escenario contra no es fácil, soberbia es complicado, porque... Claro, es el pecado cuando tienes que, al final, que te dice tienes que marcar los monstruos y tal, pues tienes el avatar, pues lo vas a marcar, evidentemente. Claro. Pues eso es de cajón. Y claro, te dices, ¿cómo mato yo al bicho ese? Y claro, tienes que tener un poco de suerte con las tiradas de los dados, tienes que tener por allí ya alguno, o llegar con un nivel de corrupción considerable para que te dé más cosas y que tengas, porque vamos, en mi caso, y tener unas cartitas guays. Pues yo tenía que ser lanzallamas y la espada de no sé qué, que me daban no sé cuántos dados también. Y ahora se saqué 8 o 9 y tal 7 para matarlo. O sea que tampoco fui muy sobrado. En plan de, joder, es que has sacado 25. No. Y tuvo suerte con las tiradas. Que no te salieron muchos de habilidad y demás. Porque si no. Sí. Además, ese personaje ya le das por muerto. Y dices, va allí, ya saco y va a morir. Asumes que va a morir. Va a ser una misión suicida. Sí. De hecho, hice 2 con la chica también. La mandé allí y fue misión. Yo sabía de, bueno, si sobrevive, pues bienvenido sea. Pero ya cuentas con ella y dices, la meto allí, hace lo que tiene que hacer y que la maten. Ya hemos contado con eso. Eso es otra cosa, no te encariñas con los agentes. No te encariño con los agentes. No, porque a veces entras en la mentalidad esta de que son tus agentes y tal y los quieres proteger y tal. Así palmas, no. O sea, pues hace el sacrificio, que se sacrifique.
que lo maten, no pasa nada, no los coges cariño. Cuando me toque a mí seguro que me encariño. Me conozco. No te puedes encariñar, no te puedes encariñar. Porque... Pero lo haré, seguro. Así que bueno, vamos a cortar que nos enrollamos con las personas. Así que bueno, a nosotros nos ha gustado mucho, muy asimétrico, temática oscurilla y muy chulo, la verdad que muy chulo. Así que bueno, vamos a cerrar la conexión y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.